Regresó, profesor. Sí, pues. Ya, lo estoy grabando. No se me puede olvidar, porque si no después... Vale. Ya. Entonces, Entonces. Gracias. Entonces, no se olviden de este tema de la ¿no es cierto? Comprobantes contables. Ahí van a ahorrar platita. Bueno, entonces tenemos, ¿no es cierto?, principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. En el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, este tema de, ¿no es cierto?, la transparencia que se necesita a nivel mundial. Bajo las normas NISP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada. Y ahí tenemos otro tema, ¿no es cierto?, auditada, ¿no es cierto?, privada, nacional o internacional. Y además ser revisada por los propios ciudadanos. Ahí hay otro tema, revisada por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de los recursos públicos. Entonces, ese es el concepto que cuando nosotros estamos trabajando para el sector público y en contabilidad, justamente en el sector municipal, es que tenemos que recordar eso. Por eso son las normas. Porque el mundo busca transparencia, busca identificar, encontrar la ruta del dinero. ¿Cómo se genera y en qué se gasta? Y si eso está normado. Le insisto, el mundo, Chile está en un proceso de cambio en que sus instituciones, ¿no es cierto?, están en algunos casos sobrepasadas, dado el desarrollo, ¿no es cierto?, acelerado de cambio. Y tenemos que ser capaces de actuar con negligencia, ¿no es cierto?, frente a todas estas situaciones que son molestas para el público en general. Cuando usted va manejando en la calle, no se da cuenta usted, pero aquí, Santiago, no se da cuenta usted, pero el que funciona el semáforo usted lo encuentra normal. Pero cuando los semáforos fallan, se genera un caos. ¿Y usted qué es lo primero que hace? Molestarse. ¿No es cierto? Porque eso le significa un daño no solo de tiempo, ¿no es cierto? Va a llegar atrasado y todo eso. Pero no solo eso se molesta, también tiene un costo. El automóvil funciona con benzina y usted lo está pagando. Eso. ¿Ha calculado alguna vez cuánto se pierde en dinero en kilómetros de taco? Saque la cuenta. ¿Cuánto dinero se pierde? Se pierde. Entonces hay que tener consideración en estos temas. Por ello, adoptar las NIC refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas. Nuevamente ahí tenemos transparencia y rendición de cuentas. ¿Se fijan? En esa línea, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero, con reglas de valoración clara y precisa. Ahí tenemos.
Asimismo, deberá indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, contribuyendo con ello a una rendición financiera más integral que existe hasta ahora. Ahí. Entonces, yo cuando me inicié en mis primeros años y eh, eh, elaborando estado financiero, para mí fue todo un tema, porque ahí pude percibir que las empresas, sus negocios, existe un mecanismo de revelación, que son las normas contables, los estados financieros. Y es la forma de exponer la rendición de un periodo determinado. Bueno, resulta que esa regla es para todos igual. Entonces, una municipalidad debe rendir, rendir, ¿no es cierto?, su estado financiero de acuerdo a una metodología. Y esa metodología es NIC-SP. Entonces, no es un tema, no es un tabú, no es una información. De hecho, todavía existe y probablemente uno de ustedes me va a decir, sí, profesora, yo también lo vivo. Puede ser que todavía hay gente que cree que los estados financieros no debe ser conocido por la gente. Y es al revés, debe ser conocido. Yo he visto muchas empresas que con pérdida. Les recuerdo que soy consultor de empresas más de 25 años. Yo soy independiente más de 25 años y mi trabajo es consultor de empresas. Los estados financieros son para que todos los tengan acceso. Recuerde, las personas son las que, no siempre el dueño de la empresa permite que la empresa tenga éxito. Muchas veces son los ejecutivos los que llevan al éxito a la empresa. Y el dueño lo único que hace es lo que sabe hacer, digamos, crear, ¿no es cierto?, las condiciones para que la empresa triunfe. Entonces, cada uno cumple un rol. Entonces, las empresas en general son las personas las que uno tiene que encontrar para que tomen liderazgo y lleven a la compañía al éxito. Sin embargo, como yo les contaba, hay muchas empresas, dueños de empresas, que creen que los balances no se sepa. Ni las pérdidas, ni las ganancias. Y al revés, pues yo he visto organizaciones que piden aumentos de salario sin tener condiciones, toda la información del mercado. Si usted pide aumento de salario, me parece justo, pero hay que, ¿no es cierto?, negociar hasta donde la empresa tenga una utilidad que le permita pagar esas remuneraciones. He visto yo personas que piden aumento de sueldo y la empresa con pérdida. Yo siempre, eso yo lo decía cuando era trabajador, yo no trabajo para empresas con pérdida, porque si tiene pérdida, nunca voy a tener una remuneración acorde. Entonces las personas que buscan salario alto no pueden trabajar en empresas con pérdida, porque no le va a poder cumplir la empresa. Entonces es mejor ir donde está la ganancia. Pero bueno, esas son las reglas del mercado. ¿A qué entidades se le puede aplicar NIC-SP? Las NIC-SP están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios. Son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público.
Esa parte es importante, ¿no es cierto?, para beneficiar al público. Y entonces, si yo me apego, ¿no es cierto?, y o redistribuir los ingresos y la riqueza. Principalmente financio sus actividades, directa o indirectamente por medio de impuestos y o transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorarios, y no tiene un objetivo principal de obtener ganancias. Eso solo porque es público, pero, ¿no es cierto?, tampoco puedo estar generando pérdidas. En mi opinión, sí debe generar ganancias. La ganancia, alguien dice por ahí ganancia justa, pero eso tampoco, ¿qué es lo que es una ganancia justa? Entonces, principalmente financian sus actividades directas o indirectamente por medio de impuestos. Y ahí, ¿qué es lo que yo conozco? ¿No es cierto? El tema de los impuestos. Las personas pagan impuestos. El IVA cuando consumen, ¿verdad? Cuando consumen. Impuestos al alcohol cuando consumen. Impuestos al tabaco cuando consumen. Pagan, ¿no es cierto?, contribuciones cuando tienen propiedades, afecta al pago de la contribución. Las personas pagan impuestos cuando consiguen un crédito hipotecario, pagan el impuesto de timbre y estampilla. Los profesionales, ¿no es cierto?, algunos profesionales pagan su patente comercial por ser arquitecto, ¿no es cierto?, por ejemplo. Las personas consumen, ¿no es cierto?, Internet, pagan el IVA. Compran software, pagan el IVA. Las personas, cuando tienen un nivel de remuneración, pagan el impuesto único al trabajo. Las personas, cuando tienen automóviles, pagan permiso de circulación. El automóvil anda con benzina, pagan el impuesto al combustible. Entonces, a un país no le conviene tener gente con bajos ingresos, porque dejaría de recibir ingresos por consumo y por el impuesto al trabajo. Pero el sueldo no se puede subir solo por ese concepto. El sueldo está en relación a la productividad. Y la oferta y demanda de mano de obra calificada. El mercado regula eso. Fíjese usted que Chile tiene un déficit de choferes profesionales de 15.000. Personas que se necesitan para el transporte de maquinaria pesada, de camiones, de buses, de transporte público. Y esos son mejores salarios. Entonces, estamos llenos de impuestos. El tema está, es que el tema está en que el uso de esos recursos debe ser eficiente y enfocado en aquellas cosas que de verdad se necesitan. ¿Qué beneficio aportan las NISP? Bueno, una gestión financiera mejorada, calidad, comparabilidad, credibilidad de la información financiera, transparencia de experiencia entre países. Los países comparten su experiencia, analizan las situaciones para una mejora continua. Intercambio de conocimiento con el sector privado, rendición de cuentas, transparencias financieras.
Y en relación a la transparencia se ha convertido en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en un supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Esa parte es lo que yo, ¿no es cierto?, hay que preocuparse. Para que los ciudadanos puedan, ¿no es cierto?, y su valoración y una verdadera intervención participativa. Entonces, hoy día la gente se agrupa y quiere participar en las decisiones de su comuna y, por supuesto, a nivel país. ¿Y por qué? Bueno, todos sabemos que hoy la gente, sobre todo en Chile, hay más educación y la gente se informa por las distintas plataformas digitales y entonces quiere participar. Y es bueno que lo haga. Hace mucho tiempo que no lo hacía. De hecho, yo siempre he propuesto, ¿no es cierto?, como colaborar con la comunidad, es ir a la junta de vecinos. Probablemente usted nunca han ido a una junta de vecinos. O han ido, pero hay que participar. Y por supuesto que en una junta de vecinos yo siempre he hecho ver, sobre todo a los chiquillos que son ingenieros comerciales o administración de empresas, yo les digo, mira, en la junta de vecinos hay grandes oportunidades de llevar una organización social al éxito, pero no hay caso. Siempre están personas con escaso conocimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces siempre están muy precariamente funcionando. Y al revés, hay juntas de vecinos de alto nivel. De alto nivel tienen todo lo que se necesita en una organización, todo digitalizado, su página web, los recursos que son más importantes, disponibles. De hecho, les sobra plata. ¿Por qué? Porque saben manejar los recursos y son personas de alto nivel, con conocimiento. Pero eso ocurre en 3 o 4 lugares y debería ser en todos los lugares. Le voy a dar un ejemplo. En Valdivia, por ejemplo. Yo soy valdiviano, trabajo más de 40 años aquí en Santiago, pero siempre viajo a Valdivia y me interesa mucho. Es mi ciudad natal. Yo siempre recorro y le saco fotos y lo grabo. Por ejemplo, Valdivia, lo que más se ve son canchas de básquetbol comunales. Entonces, toda comunidad o cada sector tiene su cancha de básquet. Deben haber unas 30 o 40 canchas de básquet. Entonces, donde yo vivo, a un par de cuadras de ahí hay una cancha de básquet que siempre me llama la atención porque es como el punto de entrada cuando yo llego de Santiago en mi automóvil. Y siempre está bonito, siempre está pintado con sus galerías, con sus luces, el aro, el tablero, con sus mallas. Y siempre hay gente que juega, siempre. Niños, adultos, de noche, en el verano. Es súper entretenido, súper bonito. Siempre hay actividad. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Veo una persona o personas que se preocupan de tener actividad deportiva. Y mantener, por supuesto, la infraestructura. Pero ese es un caso. Lamentablemente, todos los otros casos están abandonadas, ni siquiera utilizables, abandonadas. ¿Sabe cuánto vale una cancha de básquet? Parta por el terreno es de uso público, es de control de la municipalidad. Una manera de saber cuánto vale eso es entrando al balance de la municipalidad de Valdivia. ¿Cuánto dinero está ahí sin uso? ¿Qué falló?
la comunidad. ¿Y qué hace una municipalidad para que eso se reactive? Nada. Yo estoy hablando desde lo que acabo de contarle. Estos son años, no es que de un año, son años de abandono, donde no, obvio, si está abandonado, la gente no lo utiliza. ¿A dónde va a tirar la pelota? Si no hay aro. Y el piso no se puede, la pelota no rebota porque está dañado. Los cercos ya no existen, se los llevaron. Entonces, hay cualquier cosa en esa cancha, menos una parte para poder hacer deporte. Pero ¿cuántos millones vale eso? Bueno, esos son activos que no cumplen la definición de activo. O lo da de baja o inicia un proceso de recuperación del espacio público para volver a iniciar, ¿no es cierto? Un interés de uso deportivo de ese bien. Explicaciones para eso. Lo que acabo de decir, organizaciones precarias, con escaso conocimiento de cómo se manejan las cosas y cómo lograr recursos permanentes. Y cómo, pero no basta con eso, los recursos. Hay que ir a casa por casa, buscar niños, niñas, jóvenes, y crear una actividad deportiva. Crear una comunidad deportiva. Motivarlos, entretenerlos, todo eso. ¿Y eso cómo se llama? Se llama, ¿no es cierto? Son profesionales que no están presentes ahí. Son profesionales, kinesiólogos, personales expertos en crear, ¿no es cierto?, un modelo deportivo, asociarse con otros sectores, hacer competencia entre ellos, motivarlos a hacer deporte, profesores de educación física, psicólogas, psicólogos, crear, ¿y cómo se llama eso? Actividad económica. Nosotros nos vamos por lo más fácil, que es emplearse. No tenemos ese espíritu de crear lo propio. Sin embargo, ahí están las leyes, ahí está todo para usar a su favor. Yo siempre a los chicos que estudian ingeniería comercial, yo les digo, mira, no te emplees, busca, desarrolla esto. Pero para eso se necesita estudiar. La ley de donaciones, la relación con la municipalidad, los documentos, ¿no es cierto? Crear un club deportivo es simple, el modelo está en Google. Luego lo registras en la municipalidad, consigues ruta, impuestos internos, y después, bueno, tienes que postular a proyectos, y para eso necesitas un contador, llevar la contabilidad, transparentar una página web, WhatsApp, ¿no es cierto?, para comunicarte con los jóvenes, con los niños, con los padres, y toda una actividad económica. Y sacas a la gente de la casa y lo llevas a ese lugar deportivo. Y por supuesto que de esa gestión tú te haces tu propia remuneración. Pero no solo se trata de remuneración, también se trata de las relaciones humanas. Vas a tener gente más sana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por eso es que la intervención participativa de la ciudadanía tiene que ser eficiente. Bien, vamos entonces por el tema, ¿no es cierto?, de la resolución 3 emitido por nuestra Contraloría, ahí, ¿no es cierto?, y nuestro marco conceptual, acá, nuestro marco conceptual. El marco conceptual, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar en la resolución 3. La entidad contable. ¿Qué es la entidad contable? Es la municipalidad. Es la municipalidad. La entidad contable es la municipalidad. Objetivo y usuarios de la información contable, ¿no es cierto? Perdón, objetivo y usuario de la información financiera. Esto está en la página 13.
en la página 13. En la página 13. Ahí. Entonces, en la página 13 está el tema objetivo y usuario de la información financiera. En el párrafo 4, los objetivos de la información financiera de las municipalidades son proporcionar información que sea útil para los usuarios de los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. Ese es el objetivo y usuario de la información financiera. Usuario de la información financiera, los acreedores y prestatarios, la Contraloría General de la República, entidades públicas nacionales e internacionales, para evaluar la política fiscal o para otros fines. ¿Ya? Entonces, ciudadanos, contribuyentes y votantes que decidirán quién los representará en el municipio y en el consejo municipal, cuyas decisiones pueden tener consecuencias sobre la asignación de recursos. Los funcionarios públicos que en la práctica ejercen el control a través de asociaciones gremiales. Banco Central y Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, responsable de elaborar las cuentas nacionales y estadísticas fiscales, respectivamente. Y organizaciones no gubernamentales, asociados, medios de comunicación y sociedad civil en general, interesados en la actividad económica. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, tener esa amplitud del concepto de los usuarios. En general, los usuarios somos todos. Fíjense usted, el otro día en el diario salió una información que llamó mucho la atención. Se está creando una aplicación donde cuando en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, se discuten las leyes, hay propuestas de ley. Y hay leyes que quedan ahí detenidas y que están pendientes por años. Y hay leyes que avanzan y que terminan en leyes. Entonces, pero la gente común no tiene acceso a eso. La gente no está todo el día, bueno, los canales son abiertos. Pero queda como una película que pasó. Bueno, en este software lo que se busca es dejar registrado todo eso. Entonces usted va a poder ingresar a este software y va a poder ver el video y va a poder ver lo que se propuso y si es ley o está pendiente o simplemente murió el proyecto. Pero lo que se busca es identificar a las personas que proponen leyes y que después no tiene un efecto tal como fue esperado. ¿Y eso qué va a lograr? Que las personas que presenten proyectos y aprueben proyectos se hagan responsables de sus cosas. Las cosas no son eternas y la sociedad demanda a estas personas justamente por haber generado un daño a una parte importante a la sociedad.
Entonces, no, los tiempos son diferentes. Entonces, todo hoy día es más complicado. Por eso es que a los temas complejos hay que conversarlo, porque la solución es compleja, justamente. Entonces, objetivo y usuario de la información. Los principios contables. Los principios contables, gestión continuada, ¿no es cierto? Gestión continuada. La entidad contable es la municipalidad. La hipótesis fundamental de toda esta cuestión está en la página 16, gestión continuada. Gestión continuada es empresa en marcha. Ya. Entonces, la empresa en marcha. La empresa en marcha está, ¿no es cierto?, en una presentación anterior, donde dice que la municipalidad, los indicios de quiebra no existen. Entonces, la gestión continuada. Párrafo 22. Se presume, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la municipalidad por tiempo indefinido, conforme a la ley u otra disposición de su creación. Por tanto, la aplicación de las reglas contables no pueden ir encaminadas a determinar el valor de liquidación del patrimonio de la municipalidad. Por eso la municipalidad no quiebra. ¿Por qué? Porque o es intervenida o es apoyado por el Estado hasta su saneamiento. La historia a nosotros nos dice que hay administraciones que entregan con un déficit importante. Ejemplo, la municipalidad de Providencia, cuando entra la alcaldesa Mategui y dice 14.000 millones de pesos aquí faltan. Lo primero que dice, y ordena, ¿no es cierto?, ordena reunir a todos los proveedores. Eso fue el primer día que hizo cuando ingresa a la administración. Dice, aquí faltan 14.000 millones. Y de hecho hay un juicio, ¿no?, de mal uso de los recursos porque afectó el presupuesto de educación. Entonces, ese dinero faltó. Mire dónde faltó, pues, en la educación. Entonces, y lo primero que hace, yo no puedo pagar los sueldos de los trabajadores. Los sueldos de los trabajadores de la municipalidad, pues se supone que los sueldos son seguros. Bueno, llamó a todos los proveedores y le dijo, señoría, no les puedo pagar en estas condiciones, no les puedo pagar. Así que, por favor, revisemos precios y hagamos un nuevo contrato. La única empresa que no quiso revisar el contrato fue una empresa proveedora del manejo de los semáforos. Y entonces esa empresa no quiso revisar el precio y dijo, no, yo firmé un contrato por estos precios y usted me paga el precio. La alcaldesa lo que hace es revisar el contrato y encuentra varias anormalidades. Primero, el precio. Segundo, la escasa participación de la competencia de los otros oferentes. Bueno, revisando las bases estaban manipuladas de licitación. Estaban hechas para que la empresa se gane la licitación. Cambia las bases, llama a nueva licitación y consiguió lo mismo por 1/3. Entonces, ¿qué aprende uno? ¿Qué aprende de estas cosas? Que hay que revisar las bases, que hay que ver por qué la competencia, ¿no es cierto?, es tan poca, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, si hay una administración que pagaba 3, la nueva administración hoy día por el tema de los semáforos paga 1. ¿Por qué pagaba 3 y por qué pagó ahora 1? Bueno, producto de una necesidad económica que permite revisar los documentos y un nuevo contrato. Eso. Entonces,
¿Quién se beneficia? Todos. El mercado se beneficia, porque se hacen transacciones a precios, ¿no es cierto? Tal como dice, y lo vamos a ver más adelante, el concepto del valor razonable. Aquí, si ustedes ven en la resolución 3, busquen cuántas veces en la resolución 3 está el concepto de valor razonable. El valor razonable es el precio, ¿no es cierto?, que acuerdan entes de manera libre, sin coacción alguna, sin presión alguna, debidamente informado en una transacción, para hacer una transacción. Ese es el concepto de valor razonable que está en la resolución 3, en el valor de mercado. Valor razonable está en la página 24 del marco conceptual, y en la página 25 está el concepto de valor de mercado, en el párrafo 95. Dice, el importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. En principio, el valor de mercado es útil porque refleja fielmente el valor del activo de la municipalidad, siempre que se trate de mercado abierto, activo y organizado. Los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. No existen barreras que impiden a la municipalidad transacciones en el mercado. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. Y son organizados con muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción, de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Eso dice la resolución 3, página 25, tema marco conceptual. Por eso que yo insisto con el tema del mercado, los conceptos de mercado. Una municipalidad es parte del mercado. Bueno, los principios contables, ¿no es cierto? Los principios contables. Dijimos que gestión continuada significa que una municipalidad no está en riesgo de quiebra ni de liquidación. ¿Vale? Bueno, los principios contables. El devengo, imputación presupuestaria. Ahí tenemos los principios, ¿no es cierto? Las características cualitativas de la información financiera, relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el tema de el principio, las características, criterios adicionales de la información financiera, materialidad o importancia relativa, costo-beneficio, equilibrio entre las características cualitativas, entidad contable, ¿no es cierto? Los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios, los criterios de valoración,
¿cuáles son los criterios de valoración? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los criterios de valoración? El objetivo de la valoración es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio, de forma que sea útil para su rendición de cuentas y a efecto de la toma de decisiones. Entonces, estos criterios de valoración son, ¿no es cierto? Los criterios de valoración son, para los activos son el costo histórico, valor de mercado, ¿no es cierto? El costo de reposición, precio de venta neto y el valor de uso. Ahora, el valor de uso, ¿qué es? Es el valor actual de los flujos futuros, descontado a una tasa de interés. Las bases de medición de pasivo, el costo histórico, el costo de cumplimiento, valor de mercado. Valor de mercado, ahí nuevamente aparece, ¿no es cierto?, el concepto de valor de mercado. Nuevamente en la página, ¿no es cierto?, 26. Valor de mercado es el importe por el que puede ser pagado un pasivo entre las partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Costo de liquidación, precio supuesto. Como ven, el marco conceptual entrega nuestros criterios de valoración para los activos y para los activos y para los pasivos. Y recuerden el tema de valor razonable. Recuerden el valor de mercado, el valor justo, el fair value. Ese es lo que se busca en estas normativas. Si usted ve, las NISP rescata estas cuestiones de mercado e instala en el mundo público su uso. Usemos ese criterio. Sí. Vea usted que una municipalidad, independiente del objeto social que ahí señala cuáles son sus actividades a desarrollar. Una municipalidad es una entidad sin fines de lucro, que tiene patrimonio propio, que es autónoma, que tiene su propio RUT, ¿no es cierto? Sin embargo, esta municipalidad, por ley, se permite crear múltiples empresas en los cuales la propia municipalidad es dueña de la entidad, por ejemplo, una corporación cultural, en donde el alcalde es el presidente, por ley. Y el alcalde, si es el presidente, elige su directorio. Y así, crea su farmacia popular, crea su inmobiliaria, crea lo que usted quiera. De hecho, los alcaldes, por ley, porque así está permitido, crean una nueva asociación de municipalidades, una nueva asociación, o sea, otra organización pública con RUT y patrimonio propio. Y que también tiene que probablemente revelar información financiera bajo el ISP, su estado financiero. Una corporación, no. Una corporación cultural, por ejemplo, son IFRS full o IFRS NIF para PYME. Pero tienen que revelar su estado financiero. Entonces, los recursos, ¿no es cierto? Y eso se llama holding. En el mundo privado, las empresas también hacen su reorganización empresarial.
Y bueno, en el mundo privado nosotros decimos que la reorganización empresarial siempre busca, ¿no es cierto?, el manejo de los negocios de una manera separada. Sin embargo, en la consolidación de la presentación de los estados financieros consolidados, en donde entonces yo consolido todo, las empresas, y presento un estado financiero consolidado. Bueno, una municipalidad también. Eso. Entonces, la resolución 3 es interesante, que hay que estudiarla. Bueno, esta resolución 16, que ya yo lo mencioné aquí, ¿no es cierto? Y ahora estamos en esta resolución 3, ¿verdad? Sabemos que la Contraloría es por mandato, ¿no es cierto?, la encargada de consolidar, primero que todo, llevar la contabilidad de la nación y consolidar. Bueno, entonces, ¿qué es el marco conceptual? Lo primero que les digo es que el marco conceptual no es una norma internacional contable para el sector público. El marco conceptual es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de la entidad del sector público. Facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas. Incrementa la confianza en la contabilidad general de la nación. Permite a los usuarios una mejor comprensión de los estados financieros. ¿Vale? Entonces, permite a los usuarios, nuevamente ahí tenemos un tema, ahí, ¿no es cierto? No establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de las entidades del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en otras normas. Entonces, es importante entender que el marco conceptual, ¿no es cierto?, no es una norma internacional contable. Sin embargo, es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera. Y acá, ¿no es cierto?, nuestra resolución 3, su estructura, ¿no es cierto?, está señalada claramente en capítulos. En el capítulo 2 tenemos, ¿no es cierto?, la normativa. Y ahí tenemos nuestras hermosas, ¿no es cierto?, conceptos que le dan vida a nuestro estado financiero. ¿Por qué yo le digo hermoso? Porque, bueno, yo siempre, en broma sí, pero un poco de verdad, yo a mis alumnos siempre les digo que se tienen que enamorar de sus normas. Enamorar facilita, ¿no es cierto?, empatizar con estos temas complejos. Entonces, yo tengo me he enamorado de dos personas, o sea, de dos personas. Me he enamorado de la norma y me he enamorado de mi mujer. Entonces, la norma hay que amarla, hay que dormir con ella, hay que estar en todo minuto con ella, porque nosotros somos contables. No podemos ignorar nuestra profesión y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Como son temas complejos, hay que dedicarle tiempo. Un médico nunca deja de estudiar. Un médico él sabe que tiene que estudiar permanentemente. El cuerpo humano es un misterio, no está todo resuelto. Y eso lo obliga a estudiar. Entonces, un chofer, ¿no es cierto?, un chofer de micro, un chofer de bus, tiene que trabajar, si no pierde su destreza. Recuerden, hace 30, 40, 50 años atrás, los camiones que transitan en nuestras carreteras son muy distintos a los camiones que transitan hoy en carretera. La tecnología permite, ¿no es cierto?, mejor comunicación. Ese camión hoy día se conecta a Internet. Tiene lugar para alojar. Tiene para ver televisión, tiene programas, ¿no es cierto?, en la cual el chofer
debe saber manejar para informarse. Los camiones, ¿no es cierto?, son cada vez más grandes y complejos en su manejo. Bueno, un chofer, si no se entrena, si no trabaja, si no maneja, no va a poder. Y va a tener que dedicarse a otra cosa. Lo mismo pasa con un contable. Si un contable no lee las normas, no va a hablar de contabilidad. Entonces es importante la lectura. Bueno, en esta normativa tenemos los instrumentos financieros, los anticipos de fondos, existencia, bienes de uso, tablas, referencial de vida útil, activos intangibles, propiedades de inversión. Este tema de las propiedades de inversión, podemos decir, ¿no es cierto?, que es algo nuevo en nuestro sistema contable, en nuestro plan de cuentas. El costo de estudios y proyectos, concesiones, arrendamientos, agricultura, fondo en administración, provisiones, beneficio de los empleados, los impuestos. Transferencias, multas, ingresos de transacciones con contraprestación, ajuste a disponibilidades, detrimento, efecto de la variación en el tipo de cambio, deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Ahí tenemos un ejemplo, deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. ¿Cuál será un activo que no genera efectivo? ¿Alguien de ustedes, estimados participantes, me puede decir? ¿Qué activo no genera flujo? ¿Qué activo no genera efectivo? Activos generadores y no generadores de efectivo. ¿Qué activo no genera efectivo? De ustedes, ¿quién me puede ayudar? Activos contingentes y pasivos contingentes, errores, estimaciones contables, política contable. ¿Qué es, no es cierto, los errores? ¿Mm? Fondo común municipal. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, acuerdos conjuntos. Esta es la normativa del capítulo 2. Entonces, por ejemplo, veamos, mientras ustedes piensan y me dicen, ¿no es cierto?, cuál es un activo no generador de efectivo. Entonces, puede que me pueda, ¿no es cierto?, ayudar con eso. Bueno, la existencia, si usted va a la resolución 3, la existencia son activos, ¿no es cierto?, que se van a enajenar en un periodo. O lo produzco, ¿no es cierto?, o lo adquiero para su enajenación. Y la normativa dice que las existencias se reconocen al inicio al costo, siendo el costo el precio de adquisición, flete, seguro, impuestos no recuperables, etcétera, hasta puestos en bodega, menos cualquier descuento comercial. La existencia, la valoración posterior, dice que es al monto menor entre su valor contable y su valor realizable neto, el monto menor. Si el valor contable dice 1000,
y el valor realizable neto dice 800, entonces debo reconocer en el estado de resultado una pérdida, ¿no es cierto? Una disminución de valor de la mercadería. Disminución de valor de la cuenta de mercadería, una cuenta de resultado. Y lo contabiliza contra mercadería, rebajando el monto de la mercadería. Ok, entonces, luego, ¿no es cierto?, los bienes de uso, ¿no es cierto? Los bienes de uso. Bueno, tenemos un listado enorme de bienes de uso depreciables y no depreciables. Por ejemplo, los terrenos. Los bienes de uso, entonces, su valoración, ¿no es cierto?, se reconoce al inicio el costo, siendo el costo el precio de adquisición, más derechos arancelarios, más impuestos no recuperables, más erogaciones capitalizables, habilitación, rehabilitación, más cierre del activo, generando una provisión y menos descuentos comerciales. Ahí tengo el valor inicial de un activo bien de uso depreciable. Luego, ¿no es cierto?, su valoración posterior dice que es al costo. Y si es al costo, busca deterioro. Y habrá deterioro cuando su valor libro esté más alto que su importe recuperable. Entonces, el importe recuperable es el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Entonces, si yo quisiera, entonces, ¿no es cierto?, digamos que aquí el valor de uso, ¿no es cierto?, entonces el valor de uso, el importe recuperable va a ser igual, ¿no es cierto?, el monto mayor entre el precio de venta menos la comisión de vender y, ¿no es cierto?, el valor de uso. Donde el valor de uso va a ser igual, el valor de uso va a ser igual al valor actual, ¿no es cierto?, de los flujos de 1 a n, ¿no es cierto?, del flujo de caja, 1 más i. Eso, 1 más i. ¿Ya? Entonces, 1 más i. Entonces, tenemos ahí el valor de uso, ¿verdad? El valor de uso de un bien aquí. Su valor, su valoración posterior, dice la norma que es al costo. Eso dice la resolución 3, no dice nada más. Después, cuando vamos al concepto de deterioro, el deterioro está en la página 126. Entonces, ¿cuándo hay deterioro? Cuando el valor libro está más arriba que el importe recuperable. Pero este concepto de importe recuperable
es hay que determinarlo, es el monto mayor entre el precio de venta neto. Precio de venta neto es igual, ¿no es cierto?, precio de venta menos la comisión de vender, y el valor de uso. Y el valor de uso lo tenemos aquí. Ahí. Entonces es importante tener claro este tema, el concepto. Entonces cuando hablamos de monto, la norma habla de monto recuperable, la resolución 3, monto. Es lo mismo que importe, monto recuperable. Entonces el monto recuperable es el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Entonces hay que calcular eso. Y ese monto yo lo comparo con el valor libro del activo. Y hay deterioro cuando este monto recuperable es menor que el valor libro. Entonces tengo que reconocer esa diferencia en el resultado como una pérdida. Ahora, si el valor libro es 1000 y el monto recuperable es 1100, ¿cuál es el monto? ¿Cuál es el monto menor? Los 1000. Entonces, ¿qué hago? Nada. Ah, muy bien. Nada en ese instante. La verdad es que el monto recuperable o el deterioro, ¿no es cierto? La verdad es que si el deterioro se recupera, eso se llama reversión del deterioro. Y la misma en la página, ¿no es cierto?, 126, en la reversión del deterioro, dice que hay reversión del deterioro hasta el valor libro, como que si nunca se hubiera deteriorado. Entonces, esos son los temas que tenemos que dominar, conocer. ¿Vale? Entonces, bueno, la tabla de referencia de la vida útil, ahí están en una tabla referencial, ojo con eso. Pero yo siempre le digo a la gente, no se complique, si la resolución está y es una referencial, bueno, voy a usar esa tabla. No veo para qué complicarse. En los activos intangibles, vea usted que también aplica el concepto del deterioro en los mismos términos que los bienes de uso. En los mismos términos. El problema está en los activos intangibles a veces cuando el activo intangible es generado internamente. Cuando es generado internamente, el activo intangible no tiene mercado activo. Y si no tiene mercado activo, no tiene valor razonable. O el valor razonable en la confiable. ¿Por qué? Porque no tiene mercado activo. ¿Y qué significa mercado activo? Bueno, significa que, ¿no es cierto?, el activo, ¿no es cierto?, significa que no se transa en el mercado. Julio pregunta, ¿cuál es el valor realizable? El valor realizable, bueno, vamos a responder de inmediato. Si, aquí, ¿no es cierto?, en la existencia, ahí, ¿no es cierto?, ¿qué dice la existencia? Que su valor posterior es igual al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. El valor realizable neto, ahí, es igual al precio estimado de venta menos los costos por incurrir, ¿no es cierto?, en la producción del producto y menos el costo de vender el producto. Supongamos que aquí sea el precio de vender sea 100. Lo que me cuesta, lo que me falta por terminar el producto, ¿no es cierto? Imagínense un proceso productivo. Un lápiz tiene una tapita, tiene tinta, ¿no es cierto? Y tiene un sellado. Bueno, ¿cuánto me falta por que el lápiz esté disponible para su venta? Bueno, supongamos que sean 20. ¿Y cuánto pago yo
por vender el producto. Suponte tú que el 1% pago por vender el producto, y como el 1% de 100 me da 1. Entonces, esto me da 79. 79. Entonces, si el valor contable es igual a el valor contable, el valor que está en la contabilidad, usted compró, vendió y le quedó un saldo en la contabilidad, ¿no es cierto? P por Q le quedó un X, ¿no es cierto? Ponte tú que haya quedado en la contabilidad 80. Bueno, 80 a entonces, ¿cuánto es el ajuste? $1. ¿Por qué? Porque la norma dice monto menor. Monto menor. La valoración posterior dice, usted debe dejar o medir la existencia al término del periodo al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, este es el valor realizable. Ahí. Entonces, tenemos precio estimado de venta menos los costos por incurrir en el proceso productivo, ¿no es cierto?, del producto, y menos la comisión de vender el producto. Entonces, en este caso, el precio estimado de venta es 100 menos los costos por incurrir en el proceso productivo, es decir, dejar listo el producto terminado y venderlo, me faltan 20 por incurrir. Y la comisión de vender es el 1% del precio estimado, entonces me da 79. Pero el valor contable dice que es 80. Y entonces tengo que dejar al monto menor, y el monto menor es 79. Entonces reconozco una pérdida de valor, así se llama, disminución de valor de la mercadería, es una cuenta de resultados. Y abono mercadería por $1. Y estamos. ¿De acuerdo, estimado participante? Entonces, tenemos que continuar con esto. Ya vimos, ¿no es cierto? Y todavía está la pregunta pendiente, que ustedes tienen que decirme, ¿qué es un activo generador de flujo o generador de efectivo? Y qué no es un activo generador de efectivo. Estoy esperando esa respuesta. Esperando. ¿Vale? Bueno. Y los estados financieros, ¿no es cierto?, que veremos en la tercera unidad. Son los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo, el estado de flujo efectivo, el estado de situación presupuestaria, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas finalmente. Después, aquí hay un tema interesante que quiero ahí, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, esto es nuevo, información financiera por segmento. ¿Qué son los segmentos? También están en la resolución 3 al final. Dice que los segmentos son lo propio, que es la gestión municipal. El otro segmento es si usted tiene el control sobre la educación, ese es un segmento. Si tiene control sobre el tema salud, es otro segmento. Si usted tiene control sobre segmenterios, otro segmento. ¿Y qué es lo que es un segmento? Es otro balance. O decirlo de esta otra manera, es el mismo balance de la municipalidad, pero segmentado.
¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener que presentar estos segmentos en su estado financiero segmentado, es decir, activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto en función a un segmento. Entonces yo voy a ver, si yo soy el usuario y me interesa conocer el rendimiento de manejo, de administración del cementerio de una municipalidad, con los estados financieros me basta. Sé cuánto gasta, cuánto administra, cuánto ingresó y cuánto costó. Ahora, los gastos, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema que deben ustedes, bueno, esto yo sé que no se va a hacer de la noche a la mañana, este es un tema complejo, por eso yo les pido que tengan paciencia, pero va a tener que irse perfeccionando el estado financiero a través de las políticas que la propia Contraloría les va a proponer para que ustedes lo puedan implementar. Por ejemplo, la remuneración a contrata y personal, ¿no es cierto?, de planta. ¿Qué persona estoy ocupando para la administración, por ejemplo, del cementerio? Entonces, en el fondo, saquen la cuenta, voy a tener columnas, ¿no es cierto?, donde voy a tener aquí la municipalidad, el cementerio, la educación, ¿no es cierto?, y salud. Y entonces yo al final voy a tener la utilidad o la pérdida. ¿No es cierto? Y aquí yo voy a ver quién gana plata y quién pierde. Y aquí voy a tener el total y aquí va a estar consolidado. Ahí voy a tener la consolidación, el balance en general. Pero voy a tener que presentarlo en forma separada los segmentos. Entonces, un usuario, mira, la municipalidad tuvo excedente. Mira, el cementerio tuvo déficit. Salud, educación, cero. Y bueno, salud, déficit. ¿Quién financió el resto de los segmentos, finalmente? Por ejemplo, la propia municipalidad. Por ejemplo, digo yo. Así es como se analiza en las empresas. Por ejemplo, la empresa del retail tiene muchos segmentos, línea blanca, vestuario, inmobiliario, lo financiero. Tiene muchos segmentos. Entonces, uno a través de los segmentos puede ver cuál de aquellos segmentos es rentable y cuál no. La idea es que uno abandone donde no tengo competencias para que ese segmento dé números azules. Yo siempre he sido de la idea de que lo que me da pérdida, que mejor lo haga el que sabe, y probablemente allá, bajo otro modelo de gestión, va a dar ganancia. Mire, si nosotros somos conscientes, nosotros estamos invitados a, cuando nosotros tenemos una actividad económica y se genera pérdida, lo peor que puede ocurrir es que de pérdida, si tiene pérdida, no estoy aportando al mercado. No estoy aportando, no me puedo engañar a mí mismo. ¿Cuánto tiempo voy a tener pérdida? En el mundo privado eso significa quiebra. ¿Y quiénes pierden cuando los trabajadores, las personas? Pero no solo los trabajadores, las personas, sino que también pierde el Estado, porque deja de recaudar impuestos. Entonces, es mejor abandonar y dedicarse a otra cosa. Y esto que yo abandono, que lo haga el que sabe hacerlo. Entonces, el propio mercado exige, a través de sus normativas,
presentar situaciones como esta para identificar dónde soy eficiente y dónde soy deficiente. Si soy deficiente, mi obligación es buscar la solución. Lo que no puede ocurrir es que año tras año tenga pérdida. Si yo tengo pérdida, significa que cualquiera de estos otros instrumentos, ¿no es cierto?, me esté financiando a otro. Y esa no es la idea. En economía eso no funciona. Entonces, los procesos productivos, como los procesos de prestación de servicio, se tienen que estar revisando periódicamente, justamente por el tema de los costos. Eso en cuanto a los segmentos. Entonces, información a revelar sobre la participación en otras entidades, información a revelar sobre partes relacionadas, hechos ocurridos después de la fecha de presentación. También es un tema interesante para nosotros, los usuarios. ¿Qué significa eso? Bueno, hay cosas que suceden después que los balances ya están aprobados. Entonces, debo en nota exponer situaciones que han sucedido. ¿No es cierto? Por ejemplo, el cambio del administrador municipal es una información que debe ir en nota. Estados financieros consolidados y estados financieros separados. Yo les voy a decir una cosa que yo viví, una experiencia. En Chile llegó un país, no lo voy a mencionar, pero que recorrió las grandes municipalidades del país ofreciendo un producto medioambiental. Era una planta procesadora de todo lo que son los residuos. Entonces la idea era crear un plan de manejo de todos de las botellas, del vestuario, ¿no sé, ¿no? La ropa que uno ya no utiliza, etcétera. La bolsa de plástico, las botellas de plástico, reciclable y no reciclable. Bueno, la idea es que esta planta se ofrecía con costo cero para la municipalidad. Y por supuesto que le iba a generar a la municipalidad un ingreso una vez que la planta esté funcionando. Y se llevaron reuniones y reuniones y nunca llegó, ninguna municipalidad llegó a un acuerdo con este país. Una de las razones es que cada comuna no quiere, ¿no es cierto?, una planta reciclable. Entonces, yo soy bastante duro en algunas cuestiones. ¿Cómo todas las comunas en Chile no lograron que siquiera una planta se quedara en Chile y hacer el estudio previo y ver y ganar experiencia? Entonces, es impresionante las oportunidades que se pierden. Los países desarrollados tienen en sus comunas plantas reciclables y no contaminan porque son de alto estándar. Pero las personas se oponen solo con saber que hay una planta reciclable. Y eso es falta de desconocimiento. Y entonces, ¿qué perdemos todo? Perdemos experiencia, inversión extranjera. Y una municipalidad pierde por 30, 40 años ingresos. Por supuesto que por eso es que se necesita gente de alto nivel en estos temas complejos. Bueno,
Entonces, ejemplo de norma específica de la municipalidad. Bueno, ahí tenemos el hecho económico y la norma específica. Arriendo de activos no financieros, lo encontramos en la NI 16, propiedades de inversión. Venta de servicios en la NI SP 9, en relación a los ingresos presupuestarios. Y en relación a los gastos presupuestarios tenemos gastos en personal, que la encontramos en la NI SP 25, beneficio a los empleados. Compra de títulos y valores en la NI SP 28, ¿no es cierto? Y transferencia de capital en la NI SP 23. ¿Vale? Julio dice, los activos generadores de efectivo son activos que tienen con el objetivo fundamental de generar beneficio económico. Sí, pero eso lo sabemos. Yo quiero que tú me identifiques, Julio, cuál es activo en tu estado financiero no genera flujo. Eso estoy preguntando. Porque esto yo lo encuentro, ¿no es cierto?, en un texto. Entonces, yo necesito que tú me identifiques cuáles activos en tu balance, ¿no es cierto? Hay activos generadores de flujo y otros no generadores de flujo, o generadores de efectivo y no generadores de efectivo. ¿Cuáles? Es importante porque después vamos a ver ejemplos, ¿no es cierto?, para aplicar la valoración posterior. Entonces, como la norma me habla de deterioro de activos generadores de efectivo y deterioro de activos no generadores de efectivo. Para un grupo de activos vamos a usar un método para determinar el deterioro y para el otro método. Las reglas contables operatorias, integración contable presupuestaria, ¿no es cierto? Movimientos financieros presupuestarios, no presupuestarios, movimiento económico, registro de responsabilidad o derechos eventuales, ¿no es cierto? Esos son cuentas de orden, ya, que no forman parte del estado de situación, sin embargo se registran. Contabilizaciones con signo negativo, cierre y apertura de deudores y acreedores presupuestarios, cierre de las cuentas de gestión económica, cierre de las cuentas de remesa e intermediación de fondos, traspasos, interdependencia, apertura de deudores y acreedores presupuestarios y traspaso del resultado del ejercicio a resultado acumulado. Ahí tenemos las reglas contables de operatoria, cierre del periodo contable, ¿no es cierto? Todo esto está en este instructivo. Y tenemos cierre y apertura de deudores y acreedores presupuestarios, cierre de las cuentas de gestión económica y cierre de las cuentas de intervención, de remesa e intermediación de fondos. En el manual de procedimientos contables, ¿no es cierto? Nos presenta, ¿no es cierto?, un modelo bastante interesante, creo yo, el manual de procedimientos contables. Lo que hace, ¿no es cierto?, es decirme o señalar la dinámica contable. La dinámica contable, ¿no es cierto?, me informa sobre el cómo debo tratar una partida en particular. Entonces, por ejemplo, movimientos de cierre, ¿no es cierto? Ahí tenemos la cuenta, ¿no es cierto?, el grupo. Y lo que vamos a cargar y lo que vamos a abonar.
Entonces, este manual de procedimiento contable es excelente. Para mí, un muy buen texto. La apertura de deudores y acreedores contables, ahí tengo las cuentas que tengo que utilizar, y también para el traspaso del ejercicio a resultado acumulado. Entonces, ahí tenemos la cuenta y acá, ¿no es cierto?, el resultado acumulado. Y lo mismo acá, la 115 son las cuentas por cobrar y la cuenta de pasivo. La cuenta de pasivo y la cuenta de activo. ¿Vale? Entonces, registro de las responsabilidades o derechos eventuales, ya dijimos, son cuentas de responsabilidades que necesito, ¿no es cierto?, manejar el asunto. Registrar aquellas obligaciones que es de responsabilidades, pero no forman parte del estado de situación, sin embargo, sí lo necesito registrar en el mismo sistema contable. Bueno, a la vuelta del primer breaks, ¿no es cierto?, largo de 45 minutos. Vamos a trabajar con estas preguntas del marco conceptual. Como les digo, la metodología, ¿cuál es? La metodología es ir al documento, buscar, ¿no es cierto?, la información y responder citando la fuente. En este caso, marco conceptual, ¿no es cierto?, va a decir marco conceptual, párrafo X, página X. Y lo mismo Profesor, ¿sí? Estamos a un minuto del break. ¿Quiere que hagan el ejercicio a la vuelta o quiere iniciarlo ahora? Porque nos corresponde ahora el break de las 12:15 hasta las 13. No, a la vuelta, mejor para no interrumpir el programa. Ahí está. Bueno, nos vemos al regreso. Tómese un cafecito. Gracias, igual.